que nada, bueno, ahí ya estoy grabando, bueno, bienvenidas, digamos, ahora de vuelta al grupo de estudio de lingüística. Bueno, ya venimos charlando algunas cosas, pero bueno, ahora vamos a arrancar concretamente con la materia. La idea de hoy, como decía, es poder ver SOSIR, hacer un repaso de SOSIR, poder profundizar en algunos puntos que cuesten más, que sea más charlado incluso, porque bueno, ven, nada, está bueno que sea más dinámico, entendiendo incluso los grupos de estudio que lo entendemos a partir de, bueno, la idea de poder encontrarnos y de poder colectivizar, digamos, el aprendizaje, que nos va a servir muchísimo más. Yo, bueno, como saben, soy Mati, estoy cursando también, soy compañero que la rindió y la idea es que nos podamos ir acompañando y dándonos una mano como podamos con las herramientas que tenemos. Así que nada, si les parece ya arrancamos directamente desde el principio y vamos viendo sobre la marcha qué dudas van saliendo. Incluso está bueno que puedan incluso decir ustedes qué entienden sobre determinados conceptos. Me parece que esto va a estar bueno para darle una vueltita. Eh, Así que nada, arrancamos SOSIR. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta, digamos, a la hora de leer SOSIR. Bueno, vamos a leer el curso de Lingüística General y en este punto tenemos que entender que el curso de Lingüística General no lo escribe SOSIR, sino que está escrito por sus estudiantes a partir de apuntes que van tomando en este curso que da justamente SOSIR. Eh, Eso como primer punto. Eh, Después nada, hay que entender también el contexto en el que escribe SOSIR. Digamos, el que escribe, en el que va a llevar adelante su teoría. Él es de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, digamos. Eh, y nada, y es un periodo histórico muy fuertemente atravesado por el positivismo, digamos. O sea, todo el conocimiento para que sea válido tiene que ser científico. Entonces, para eso él necesita tener un objeto de estudio determinado. Por eso es que él plantea desde el principio, digamos, esto de que el punto de vista es el que crea el objeto de estudio. Y al tener ese punto de vista y entender que era necesario que sea científico, necesita un objeto de estudio que sea concreto, homogéneo, que pueda ser estudiado científicamente. Eh, entonces, nada, tenemos esta idea de que el punto de vista crea el objeto de estudio. ¿Alguien se anima a decirme qué objeto de estudio toma, por qué lo toma o algo de eso? Como para empezar a charlar un poco. Yo me animo. Bueno, por lo que yo entendí era como que de alguna manera Saussure quería limitar a la lingüística tratando de establecer un objeto de estudio que sea como concreto o integral, y cuando él creía al principio que era el lenguaje, lo termina como de alguna manera rechazando por las dualidades que presentaba, porque por ejemplo estaba en el dominio social individual, que es la lengua y el habla, porque no es susceptible de definición autónoma, o sea, como que lleva muchas cosas que son heteróclitas, multiformes, distintas, y bueno, también porque pertenece al dominio psíquico, físico y fisiológico, que eso es del circuito del habla, y lo termina descartando el lenguaje, y él después se da cuenta que el lenguaje está formado por lengua y habla, y establece como esa dicotomía, y se termina quedando con la lengua, porque dice que el habla también es heterogénea, que para estudiar el habla tiene que estudiar la lengua, que el habla es individual, y él quiere establecer como un objeto integral, o sea, como leyes generales, y se termina quedando con la lengua, porque es como homogénea, concreta, integral. Bien, en general está bien. Hay unas cositas a ajustar, pero está bueno que vayamos charlando para también ver qué son las cosas a ajustar. Está muy bien, digamos, el objeto de estudio va a tomar como objeto de estudio la lengua, pero partiendo de que, bueno, el lenguaje, porque acá habías dicho que tenía cosas heteróclitas y multiformes, pero en realidad el tema es que el lenguaje es multiforme y heteróclito, digamos. No es que tiene algunas cosas que lo son, sino que él en sí mismo es básicamente muy complejo, digamos, el lenguaje y no puede ser abordado científicamente, porque es, como vos decías, es multiforme y heteróclito, multiforme porque tiene diversas formas, digamos, y bueno, heteróclito también por esto, digamos, porque tenemos que pensar esto de que el lenguaje es social e individual a la vez, y también, digamos, el lenguaje está a caballo de esos tres dominios que sí nombrás vos, que es social, psíquico, perdón, que es físico, fisiológico y psíquico. Esos son los tres dominios.
Entonces, lo que va a hacer Saussure va a ser dividir y encontrar esa dicotomía al dividir al lenguaje. Y lo divide en lengua y habla. ¿Qué sería lengua y habla? Bueno, tenemos por un lado, tengo el cuadrito que tenía, que lo voy a compartir ahora, pero para ir explicando, tenemos por un lado que la lengua es la parte social del lenguaje. En cambio, el habla es la parte individual. Básicamente, si lo pensamos, digamos, un poco, nos damos cuenta, porque la lengua es lo que nos atraviesa, por lo que nos podemos entender incluso. Nosotros manejamos la lengua española, o lengua argentina, o lo que sea, pero manejamos una lengua común, y a partir de eso concreto podemos entender, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de lenguas. Después nada, no lo vamos a nombrar así, porque eso sí no lo nombra así, pero para poder entender y dimensionar cuál es la lengua, cuál es el lugar que ocupa, eso social. Y después por el otro lado tenemos el habla, que es lo que hacemos cada uno individualmente. Hablamos, digamos, cada uno incluso dice que es individual, porque cada uno tiene su forma de hablar, digamos. El habla es particular de cada uno, Claro, digamos. y el sujeto elige cómo hablar, ¿no? ¿Cómo? Que el sujeto también elige cómo hablar, por eso Saussure no estudia el habla, digamos. Claro, porque incluso es algo que no es que tenemos que hacerlo, digamos, no es que es algo que nos viene dado como lo social de la lengua, como que tiene varias cuestiones ahí a tener en cuenta que son importantes. Entonces, nada, tenemos eso. Y después, por otro lado, esos tres dominios que nombrábamos, lo de físico, fisiológico y psíquico, la lengua va a ser la parte psíquica, digamos, del lenguaje. En cambio, el habla es lo físico y lo fisiológico, de vuelta, porque estamos hablando, hacemos, bueno, nos atraviesa lo físico, digamos, en las mismas vibraciones del sonido, si se quiere, como para entenderlo, de vuelta, no se centra en esto, eso sí, pero para entenderlo un poco mejor. Y en lo fisiológico, porque es todo lo que hacemos, la vibración de las cuerdas vocales, todo el movimiento de los labios, la lengua, qué sé yo. Entonces, lo dividimos. Y eso también nos va a llevar a que el habla, digamos, va a ser heterogéneo, digamos, por todo esto. Entonces va a ser imposible abarcar el habla. En cambio, el lenguaje, al ser social y psíquico, es más homogéneo y nos permite estudiarlo, nos permite tener otro acercamiento. Eh, entonces, nada, es como que lo tenemos que tener presente de esa manera. Yo ahí les voy a compartir, es súper concreto, pero tenemos la lengua y el habla, social, individual el habla. La lengua es natural, el habla es adquirida. Bueno, física, psíquica digo la lengua, física y fisiológica el habla. Lengua esencial, habla accesoria, bueno, y así, homogénea, heterogénea. Y esto de registro activo y pasivo, básicamente por esto de cómo lo adquirimos también, en relación a que la lengua nos es dada de alguna forma y no nos damos, o sea, y el habla tenemos que practicarla, digamos, para poder practicar el habla, para poder hacerlo, digamos, y para poder registrarlo. Entonces, nada, tenemos como varias cosas. Bueno, acá tenemos algunas ideas. Incluso eso está bueno esto de acá que dice, la lengua es el sistema y el habla es ese uso del sistema. Qué sé yo, está bueno como para pensarlo. Eh, Nada, esto después si lo quieren me lo pueden pedir por WhatsApp o los pasamos por el grupo, ya los pasamos varias veces por el grupo, seguramente les va a servir. Y acá estoy Ay, si me podés pasar, genial. Sí, sí, sí. Si no, que pueden pasarlo los compañeros que ya lo tienen, lo pueden ir pasando por el grupo. Si hay alguien que todavía no está en el grupo, que yo todavía no pude agregar de última, me lo pide después por privado, yo se lo paso, no hay problema. Igual los voy a agregar a todos desde el grupo. Si alguien no está en el grupo, escríbame. Ahora les voy a dejar mi número, que ya igualmente la mayoría lo debe tener. Así que nada, eso como la primera idea fundamental en Saussure, digamos. Creo que es como medio clave poder tener presente, digamos, por qué también, el porqué de decidir la lengua como este objeto de estudio, que no es, y no el habla o el lenguaje. Como para también entender desde dónde parte Saussure para decir todo lo que va a plantear después. Eh, no sé si cómo venimos hasta acá con esta idea, si alguien quiere aportar, agregar algo, una duda, lo que sea, vayámoslo haciendo, así vamos centrándonos punto por punto. Mati. Ah. Ay, No sé perdón.
Mati, cuando se refiere que el habla es heterogénea, ¿a qué se refiere? Porque yo acá tengo anotado que la lengua es social, perdón, que es homogénea porque es social y psíquica a la vez. Pero el habla cuando es heterogénea, ¿a qué se refiere? Pensémoslo, mira, para hacerlo mucho más sencillo, cada uno de nosotros habla de una forma distinta. Yo hablo de una manera, tengo mis gestos, qué sé yo, mis muletillas. Otra persona va a hablar de diferente manera, con su gesto, con su muletilla, con su manera, digamos, con su voz incluso. Entonces, el habla va a ser heterogénea porque hay muchas formas de hablar, digamos. En cambio, la lengua es una misma que nos atraviesa socialmente, a partir de lo que dice Saussure. No es que hay. Después sí hay diferentes lenguas, obviamente. Y después, ahora cuando terminemos de definir lo del objeto de estudio, vamos a lo del sistema de signos y a todo lo otro que es más concreto, que ahí están preguntando. Claro. Y Gracias. después, no, de nada. Y ahí pregunta, es un hecho psíquico. Sí, la lengua es psíquica. Y después el habla no abarca los tres dominios. Porque lo único que abarca el habla es lo físico y lo fisiológico en relación a los tres dominios. Pensemos que los tres dominios son el psíquico, físico y fisiológico. Entonces, que esos son de los del lenguaje. Pero cuando lo dividimos en lengua, habla, lenguaje, tenemos por un lado que queda lo psíquico en la lengua y lo físico y fisiológico en el habla. Y eso no es un dominio, eso es el carácter, digamos, de la lengua. No me acuerdo si se dice carácter, pero sí que es social individual, digamos, es otra cosa, no son los dominios. Entonces, después lo mismo, cuando dividimos el lenguaje, lo social es la lengua, y por el otro lado, lo individual es el habla. Por todo esto que venimos charlando hasta ahora. No sé cómo, bueno, a ver si queda un poco más claro, si hay otra duda o alguien quiere agregar algo, incluso eso estaría buenísimo. ¿Al habla también se lo puede llamar como proceso psicofísico? ¿Al qué? No. Al habla. En realidad no, porque no lo nombra así Saussure, digamos. Nosotros lo podemos pensar de muchas formas. Después esto es solo un punto de vista de todo lo que podemos ver o pensar, digamos, a partir del lenguaje, la lengua y el habla. Pero a partir de Saussure, incluso si lo pensamos como Saussure, el habla no lo va a pensar como lo físico y lo fisiológico, por eso no te podría decir como lo psico en el habla. Y esto que Creo que puso ella Martín, se refiere a ver, habla Anto. en que en jóvenes que dice que el habla es heterogénea porque involucra aspectos psicofísicos y es de carácter variable, pero se refiere más por el lado heterogéneo que el habla sea en sí eso. Claro, de una. Ojo, ahí Martín había puesto lengua psíquico y lenguaje físico y fisiológico, no es así, es la lengua psíquico, el lenguaje psíquico, físico y fisiológico y el habla sí físico y fisiológico nomás. Eso, ojo ahí que Martín había puesto. Así que el habla, por eso, el habla y el lenguaje no sería lo mismo, porque lo mismo, el lenguaje es una cosa y el habla y la lengua salen de la división, digamos, esa misma, dividir el lenguaje. Así que ahí queda más claro, joya. Joya. Tenemos que pensar después la idea de cuál es, digamos, porque obviamente para cada ser científico, volviendo a lo anterior, tiene un objeto de estudio y un método determinado. Acá podemos pensar como el método de estudio que toma esto de las dicotomías, de poner estas dos caras y poder contraponerlos. Por ejemplo, lo de lengua habla que habíamos estado charlando recién. Así que nada, eso es importante también a tener en cuenta en relación a lo que nos plantea Saussure y cómo va contraponiendo ciertos conceptos y ciertas cosas. Creo que eso también es importante. Bueno, no sé si hasta acá venimos bien, podemos pasar a la idea ya de la lengua como sistema de signos. Joya. Bueno, ¿alguien quiere decirme qué es el signo? ¿Se animan a decirme qué es el signo? Una entidad psíquica de dos caras.
¿Cuáles son esas dos caras? Concepto. Por un lado el significante. concepto, sí, y la imagen acústica. Exactamente. Entonces, Mati, sí, la profe había definido el signo como la unión de diferencia del significante y la diferencia del significado. sí, en concreto es lo mismo en realidad. Después Saussure lo define varias veces, o sea, lo dice de diferentes maneras. Lo principal y lo más concreto que nos va a servir es lo de plantear la entidad psíquica de dos caras. Partiendo también de la idea de que de la lengua, estamos hablando de sistema de signos, porque estaba definida la lengua, es psíquica, digamos. Entonces por eso hablamos de una entidad psíquica de dos caras. Eso obviamente también está bien, porque lo busca tu docente y todo. Pero capaz que incluso para pensarlo, para tenerlo más concreto en relación a lo que dice Saussure también en el texto, la entidad psíquica de dos caras es clave. Y estas dos caras siendo obviamente el signo es la unión, digamos, significado significante o concepto de imagen acústica. Nada, tenemos que tenerlo en cuenta. Pero está bien de cualquiera de las dos formas. Las dos caras son significado significante o concepto de imagen acústica respectivamente. ¿Y alguien me puede explicar por qué la lengua no es una nomenclatura? ¿Alguien puede decir algo sobre eso? Sí, porque no viene a definir un objeto, como si ya estuviera, como si el objeto ya existiera la idea y no viene a darle un nombre. Claro, no hay ideas preestablecidas. O sea, esas asociaciones surgen en el momento que nos la imponen, creo yo. Bien, bien. Está bueno porque incluso a partir de entender por qué no es una nomenclatura, podemos entender mucho más fácil por qué sí es un sistema, digamos. Porque incluso pensemos lo de la nomenclatura como, qué sé yo, un diccionario o una lista de cosas. La lengua no es eso. La lengua parte de ese sistema porque es necesaria la relación entre los diferentes signos. El sistema es eso, digamos. Son las relaciones entre los signos, el valor, digamos, que se le da a los signos a partir de estar dentro de un sistema determinado en su relación de oposición y diferencia. Como que son cosas que son clave a tener en cuenta. Entonces no podemos pensar a la lengua como una nomenclatura, sería quedarnos súper corto, digamos, como si ya estaría todo preestablecido, como si ya tendríamos, bueno, esto lo defino de esta manera y ya está, y no es así, digamos, los signos son algo más, los signos son esta unión de significado y significante. Después, bueno, ¿qué es significado y significante? Tenemos significado por un lado, que es lo que va a ser el concepto, que va a ser la idea en sí, la idea en sí, digamos, de este signo. Y por otro lado, por así decirlo, y decirlo mucho más simple, digamos, y para entenderlo. Y por otro lado tenemos la huella psíquica, digamos, porque incluso en esto de que lo escribieron estudiantes, por ejemplo, el ejemplo que ponen ahí de la imagen acústica como la imagen de un árbol, en el signo árbol, está mal, digamos, porque no es que nos tenemos la imagen, sino que la huella psíquica nos quiere decir todo lo sensorial que nos va a llevar a determinada cosa, por así decirlo. Después, algo que le va a criticar a Benveniste va a ser que deja por fuera la realidad. Eso sí, en su teoría. Pero en concreto después hablamos de signos, digamos, y que tenemos que tener, por un lado, el significado, que es la idea, y por otro lado, el significante, que son las huellas psíquicas que nos deja ese signo. O sea, todo lo sensorial que nos lleva a determinada cosa. Entonces, tenemos que tener presente esas dos cosas, principalmente, y después entender a partir de eso qué es la lengua como sistema de signos. Sí, además de que Saussure dice que su teoría se basa en una intralingüística, porque estudia lo interior, o sea, no se relaciona con nada de la realidad, digamos. Exacto, exacto. Por eso, entonces es importante tenerlo en cuenta, porque la lengua va a ser puramente psíquica, digamos. Vamos a hablar de una lengua psíquica, incluso ahora cuando pasemos al sistema de valores puros, vamos a ver lo de que nos forme una sustancia y todo eso, entonces tenemos que tener presente eso para poder entender, digamos, cómo lo plantea Saussure. Después, como digo, todo esto es un punto de vista y que nada, que es importante que lo podamos partir de eso. Incluso yo me acuerdo que, por ejemplo, una de mis docentes, creo que la del teórico, cuando veíamos Saussure era como que planteaba, bueno, ahora somos todos saussurianos y después, bueno, cada uno tendrá lo que piense, pero es importante compararnos desde el punto de vista de cada autor. Ahora estamos viendo a Saussure, digamos. Después cuando veamos otro autor vamos a tener otro punto de vista. Entonces son otras las bases que los atraviesan para exponer su teoría. Eso es importante tenerlo presente. Y ahora viene un punto muy importante
ya que pudimos hablar un poco del signo, del significado del significante, de la unión. Bueno, justamente en esta unión, ¿cómo es esta unión? Acá están los dos caracteres. Arbitrario. Ahí está, muy bien. Ahí están los dos principios, y el primer principio es lo arbitrario del signo, digamos. ¿Alguien puede decir más o menos por qué decimos que es arbitrario? Porque la unión entre el significado y el significante es arbitraria, o sea, no existe razón por la cual una asociación de sonidos corresponda a un concepto. Lo leí por las dudas, por si no se dieron cuenta. Claro, No, bien motivado. bien, bien. Inmotivado sería. Perfecto, esa palabra me parece súper clave, la que dijo Juli también, y la definición que dijo Guille es clave también, más allá que lo haya leído todo muy bien. Porque nada, tenemos que tener presente que la unión significado-significante, es decir, el signo, porque recordemos que el signo es esta entidad psíquica de dos caras, o sea, la unión significado-significante, es inmotivada, no hay una razón específica, no hay un lazo natural entre ambas, sino que es arbitraria. Y después hay que tener en cuenta que no es el arbitrario que usamos nosotros todos los días, no es que alguien viene arbitrariamente a decidir, bueno, para este significado viene este significante, sino que es algo que, nada, es dado por la misma lengua, digamos. Incluso si no le interesa quién lo hizo ni cómo se generó, sino que lo que interesa es esta unión misma entre el significado significante como inmotivada, como que no hay razón específica ni lazo natural. Entonces, lo arbitrario obviamente tiene consecuencias, digamos, que sea arbitrario. Y esto yo siempre lo uno porque me parece mucho más sencillo entenderlo de esta manera. Va unido a la consecuencia de la mutabilidad y mutabilidad, pero la mutabilidad e inmutabilidad del signo tiene que ver obviamente con dos formas distintas de estudiar o de abordar la lengua a la hora de estudiarla, que las dos formas son la lingüística evolutiva y la estática. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre esas dos formas de estudiar la lengua? O de estudiar los signos. Ahí más o menos se sabe cómo explicarlo. Como que la sincrónica no estudia la evolución de los signos, es como más la relación que hay entre los signos dentro del sistema, el estado de una lengua en un momento determinado. En cambio, como que la diacronía implica una evolución porque toma en cuenta el tiempo, el transcurso del tiempo y cómo van evolucionando los signos. Pero como eso se produce en el habla, dice Saussure, no le interesa y no rechaza la diacronía porque el germen del cambio se da en el habla. Bueno, perfecto. Incluso ya me respondiste la pregunta que iba a hacer ahora, que nada, era a partir de dónde se para Saussure o cómo estudia Saussure el sistema. Así que muy bien. Entonces sí, básicamente para entenderlo... ¿Cómo? Sí, habla. Hago una consulta. Cuando hablamos de lingüística estática y la evolutiva, estamos hablando de la estática como sincrónica y evolutiva como diacrónica. Exactamente, sí, perfecto. Entonces, a eso iba. Nada, tenemos por un lado entonces, como decía Juli, tenemos la lingüística evolutiva, y bueno, como decía ahí Manu, que es, digamos, la evolutiva es la diacronía, es estudiar a la lengua a través del tiempo, teniendo en cuenta el factor tiempo, la evolución. A Saussure no le interesa tanto esto, pero es importante saber que existe, porque esto de tener en cuenta el paso del tiempo y la evolución, digamos, nada, lo que nos va a permitir, o en realidad lo que nos va a llevar es a la mutabilidad del signo. Justamente por esto, porque de alguna manera hay desplazamientos en la relación entre significado y significante. Recuerden que nunca hay cambios, concretamente, porque si cambia el signo, cambia el sistema, y no cambia el sistema, sino que hay algunos desplazamientos. Entonces, por eso, por ejemplo, hay cosas que... Esto es como un ejemplo para entender, digamos, lo de los desplazamientos. Al armario, yo siempre digo el mismo ejemplo porque es el que me dijeron a mí, que me ayudó un montón. Antes era el lugar donde se guardaban armas, y ahora el armario es donde guardamos cualquier cosa, digamos, ropa o lo que sea. Sin embargo, no hubo un cambio. O por ejemplo, la palabra quilombo. ¿La qué? Antes era prostíbulo. La palabra quilombo antes significaba prostíbulo y con el paso del tiempo hoy es como lío, digamos, ¿no? Como para dar otro ejemplo. Ese no lo tenía, no lo he chequeado, no sabía pero sí, obvio, ese también sirve, digamos, para entenderlo. Porque es eso, después no es que cambia, sino que hay desplazamientos, no va a decir eso sí.
Entonces, si estudiamos la lengua desde la diacronía, es decir, a través del tiempo, teniendo en cuenta el factor tiempo y la evolución de la lengua, nada, vamos a ver que el signo es mutable, puede tener estos desplazamientos. En cambio, si partimos desde la lingüística estática, es decir, desde la sincronía, que incluso es el punto desde que va a estudiar y va a plantear su teoría Saussure, vamos a encontrarnos con un estado del tiempo, con el sistema, incluso nos vamos a encontrar con ese sistema de que tanto habla Saussure. Y a partir de esta sincronía, de esta lingüística estática, vamos a ver que el signo es inmutable, porque nadie puede definir o decidir cambiar al signo. Porque hay una incluso ley de no contradicción en esto de que la lengua es social, de que nada, no nos podemos contradecir en la misma lengua que usamos. Entonces el signo lo vamos a plantear inmutable, estudiado sincrónicamente, como dice ahí Guille. Así que nada, es como que acá entra la otra dicotomía, digamos, mutabilidad y inmutabilidad, otra dicotomía para tener en cuenta. Y no muta por esto mismo, digamos, de que el sistema, o sea, primero tengamos en cuenta que estudiamos el sistema, en un momento, en un estado del tiempo. Sí, un quilombo. O sea, sería que la lengua de su totalidad nunca cambia. Claro, o que en realidad, teniendo en cuenta esto del estado del tiempo y no tenemos en cuenta obviamente la evolución y el paso del tiempo, la lengua está estática, la lingüística estática le plantea así, y que nadie puede decidir cambiar en ningún momento la lengua. Yo no puedo venir y decir, bueno, a esto ahora le voy a decir control remoto, porque no, digamos, ahí no nos vamos a entender, no se puede una lengua que la lengua, digamos, justamente es social, no puedo yo definir qué hacer, digamos, con la lengua, ni nadie puede hacerlo. Entonces, lo arbitrario del signo, esto de que no haya un lazo natural, también, digamos, es como que tiene estas dos posibilidades en relación a la mutabilidad e inmutabilidad, dependiendo si tomamos en cuenta o no el factor tiempo a la hora de estudiarlo. Claro, las masas sociales, por eso mismo, al ser social la lengua, la misma masa social no va a permitir, digamos, que haya cambios. Va a haber siempre una resistencia a esos cambios en el sistema. Incluso, si yo lo decido porque sí y lo empiezo a decir de determinada manera, nadie me va a entender, obviamente. Yo si digo voy a agarrar el control remoto y agarro esto, dicen, pero es la botella, ¿entendés? O sea, no. Mati, Sí. pero si nosotros en la mutabilidad podemos cambiar la asociación del signo, ¿por qué en la inmutabilidad dice que la arbitrariedad no lo permite? Porque en la mutabilidad no lo cambiamos nosotros. El mismo factor tiempo, digamos, es el que va, incluso no hay cambio, hay desplazamientos. El mismo factor tiempo va haciendo que la misma masa social vaya a diferentes lugares. O sea, no hay un cambio ni nadie que decida cómo desplazar determinado significado, determinada relación significado-significante. Sino que incluso lo que nos dice Saussure en un momento es que, bueno, hay una ley general que hace que todo lo que pase en el transcurso del tiempo sufra diferentes alteraciones. Es imposible que la lengua no escape a esta ley general, digamos. Entonces, nada, como que va a haber diferentes alteraciones que van a ser estos desplazamientos en la relación significado-significante, pero no porque alguien lo haya decidido, sino porque se dio así, digamos, en la misma masa, en lo social de esa lengua, pero por el mismo paso del tiempo, no por algo específico que alguien haya decidido. Entonces por eso podemos pensar esta consecuencia como que podemos ver al signo de las dos maneras, tanto mutable e inmutable. Y ahí Sofi sí, Saussure va a estudiar la lingüística, va a estudiar a la lengua desde lo estático, desde la sincronía, la lingüística estática. Va a partir de ahí. Yo en mutabilidad puse que es inmotivado, o sea, porque no hay causa lógica o natural para determinar que sea así. Así me lo dijo la profe, que lo ponga así, porque yo como que lo tenía más o menos escrito como lo explicaste, y me corrigió y me dijo que lo ponga así. Que como es arbitrario se puede cambiar la relación de significado y significante ya que es inmotivado. No hay causa lógica o natural para determinar que sea así. Y la inmutabilidad, que dice...
Bueno, ahí va, pará, lo estoy buscando. Tranqui. Pero sí, igualmente siempre vayamos prestando atención, lo importante acá es para que podamos ir entendiéndolo mejor y todo. Después siempre para poder acercarnos a los textos, no nos tenemos que esperar de los textos, digamos, como que esto también es parte de ese proceso. Y nada, como ustedes saben, yo también soy estudiante y lo vamos llevando con lo mejor que podemos. Pero sí, igualmente también está bien, o sea, está bien, digamos, lógicamente eso. Pero sí, lo de la unión significado-significante, digamos, incluso es lo de lo arbitrario, digamos, que es inmotivado, no hay lazo natural. Después lo de mutabilidad y inmutabilidad va más allá de lo arbitrario en sí mismo, es una consecuencia de lo arbitrario, pero tiene que ver con esto de la dicronía, la sincronía. Después, creo que no me acuerdo si lo plantea así o no, sí, esto es una forma de poder entenderlo y poder unir mejor los conceptos de los que habla. Después en concreto es a partir del estudio, digamos, de qué forma estudiamos la lengua, si hay mutabilidad o inmutabilidad, si tenemos en cuenta el factor tiempo. Pero después nada, son dos capítulos separados incluso. Pero obvio, ojo ahí, acuérdense que no cambia a través del tiempo. Sufre algunas alteraciones que serían desplazamientos en la relación significado-significante, pero no hay cambios en el sistema, porque si no cambia el sistema en sí mismo, digamos. A ver, para aclarar que leo un toque. Pero entonces, mutan el tiempo y la más adelante. Por eso no podemos mutar los signos. No, exactamente, no podemos elegir nosotros cómo muta o qué hay, o sea, no podemos hacer cambios, digamos, en el sistema. O sea, la arbitrariedad motivada no corresponde a la inmutabilidad. O sea, la arbitrariedad y que sea inmotivado, lo inmotivado es la unión significado-significante, que es la arbitrariedad, digamos, del signo. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no corresponde solo a la inmutabilidad, sino que a partir de que el signo es arbitrario, va a la consecuencia es que sea mutable e inmutable a la vez. Y ahí depende de si tenemos en cuenta o no el factor tiempo, digamos, desde qué punto de vista lo hagamos. Ahí nadie lo definió, en el caso de signo armario, por ejemplo. Nadie dijo de un día para el otro, bueno, esto va a cambiar y vamos a decir ahora a un lugar donde se guardan cosas. Sino que el mismo paso del tiempo hizo que eso sea distinto, digamos. Las mismas necesidades incluso en la malla social, el mismo paso del tiempo. Es como que ya el armario pasó de ser un lugar que guardaban armas por diferentes razones. No hay algo concreto como sobre el que agarrarnos, sino que el mismo paso del tiempo generó esa alteración, ese desplazamiento. Pero no es que alguien lo definió, un día definió hacerlo así, lo empezó a decir y después todo el resto lo empezó a decir distinto. Bien. No sé cómo viene hasta acá, si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere preguntar algo, vayamos charlando. Yo no entendí mucho lo del armario, eso como que el tiempo hace que cambie, eso como que no lo entendí. En realidad, es un ejemplo nomás, no te mezcles tanto con el ejemplo, pero sí nos sirve para pensar en realidad que yo decía esto lo de la ley general, de que el tiempo hace que todo sufra alteraciones, pero por el mismo hecho de que nadie decide cambiar a la lengua o desplazar diferentes relaciones significado-significante, sino que lo va a hacer el mismo paso del tiempo y la misma masa social, pero nadie lo define, digamos, no es que yo un día me levante y digo, bueno, a esto le voy a empezar a decir armario y dejar de decir armario a esto otro, sino que es algo que se va dando en el mismo proceso, digamos, y el mismo avance del tiempo que va haciendo alteraciones en todo, digamos, y Saussure dice que no hay posibilidad de que la lengua escape a la ley general, digamos, de que todo el paso del tiempo genera alteraciones en todo. Entonces nada, no hay algo que sea... Por eso, si hubiera un lazo natural, por ejemplo, nosotros no podríamos cambiar, no podría haber alteraciones, a eso me refiero, no podría haber alteraciones en la lengua porque naturalmente a esto le digo botella, por ejemplo. Pero no hay algo natural que me diga que eso le digo botella. Claro, es heredado, digamos. Claro. La inmutabilidad. Porque incluso tenemos que pensar que hay muchas lenguas, entonces no todos le dicen botella a esto. Hay otras lenguas que le dicen de otra forma.
por ejemplo. Pero en la misma lengua también puede variar. Yo quería preguntar sí. La relación significado-significante con la realidad, porque estuve resumiendo uno de los textos de Saussure que está en la bibliografía obligatoria y dice, estos dos términos se aplican con la misma realidad que después Benveniste la critica y no entendí qué quiso decir con realidad entre esos dos términos, que después va a ser criticado. El tema, porque para entender la crítica, digamos, es que Saussure en su teoría no se centra, digamos, no toma en cuenta la realidad ni los objetos representados en la realidad por los signos, sino que esto es intralingüístico, creo que habían dicho, no me acuerdo bien el término. Entonces, lo que va a plantear Saussure es a partir, digamos, de la... Dejaba afuera pues, los signos, por ahí puede ser. ¿Cómo? Él cuando estudiaba la lengua había dejado de lado, digamos, las onomatopeyas, los signos que iban ligados, los significantes y los significados a una asociación estrecha, que obviamente podía cambiar con el tiempo, pero habían usado el ejemplo de la cruz, que la cruz significaba la iglesia, y que eso ya no dejaba ser arbitrario, porque si vos veías una cruz asociabas inmediatamente la iglesia. No sé si viene por ese lado de realidad, que ya hay palabras que vienen preestablecidas, que no es arbitrario eso. Claro, eso tiene que ver, digamos, pero no es lo que vos me estás preguntando, porque la realidad, lo que dice Saussure es que, o sea, lo que incluso no dice Saussure es que no tiene en cuenta la realidad en su teoría, no tiene en cuenta los objetos que los signos representan, digamos. Lo de los símbolos, digamos, es aparte, lo de los onomatopeyas aparte. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de la realidad en Saussure es que, nada, Saussure no nos va a plantear nada sobre la realidad en la teoría, digamos. Él incluso va a plantear la lengua como psíquica y ya está, digamos. Vamos a plantearnos desde la lengua psíquica, porque no nos hablamos del uso de esa lengua en el habla ni del qué representa en la realidad, como que nos vamos a plantear sobre la lengua psíquica, concretamente. Así que nada, voy a leer qué fueron poniendo. Igual si no quedó claro, decime. Yo tengo una duda de cuál sería la dicotomía, si sería la lingüística sincrónica y diacrónica o si sería la inmutabilidad y la mutabilidad. En realidad, por entender, digamos, que es el término de dicotomía, las dos podrían ser, digamos, porque son dos caras o dos cosas que se van oponiendo y se van enfrentando, digamos. Entonces no es que tiene que ser que es una dicotomía, sino que nos vamos encontrando con muchas a lo largo de toda la teoría saussuriana, digamos. Claro, mira, yo tengo escrito que las dicotomías se definen en términos dobles. Sería una dualidad opositiva. Estaría sí, eso lo entiendo. Lo que yo no sé es si de la dicotomía mutabilidad y mutabilidad sale lo de sincrónico y diacrónico. O sea, si es que se desprende. Eso es lo único que a mí no... Entiendo todo lo que es, pero no entiendo si es que se desprende o no. Yo, chicos, encontré un resumen que lo acabo de pasar al grupo, que lo transcribí, y es como, digamos, como que a mí me ayudó bastante a darle una estructura a todo lo que sea Saussure, ¿no? Digamos, arranqué viendo lo de las dicotomías. La primera dicotomía es la de lengua y habla, la segunda la sincronía y la diacronía, la tercera la de mutabilidad e inmutabilidad, que viene desde lo de arbitrariedad, y la cuarta las relaciones sintagmáticas y las asociativas. Es como que me voy como un edificio, sería, como, me confundo también con DPC, sería. Claro. No sé si me expliqué. Lo acabo de pasar al grupo, por si alguno lo quiere mirar, yo me voy acomodando desde ahí. Sí, de una, todo eso siempre sirve. Después, eso, nos podemos seguir encontrando dicotomía, digamos. Esas son como las principales, pero después como que muchas veces, incluso la lengua habla es una dicotomía, pero después también contrapone lengua y lenguaje, digamos. Entonces también eso podemos tenerlo en cuenta como una dicotomía. Entonces como que nos vamos encontrando diferentes dicotomías a lo largo de toda la teoría, porque él también trabaja y lo utiliza como un método a esto de poder contraponer los conceptos, las dos caras, digamos, o una dualidad, digamos. Todo eso es importante tenerlo presente. Mati, sí. El símbolo psíquico, o sea, hace referencia a una cosa de la realidad, ¿entraría dentro de ese referente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el resto? ¿Tienen algo del símbolo?
No, Saussure dice que el símbolo no es arbitrario porque se relaciona con la realidad, o sea, tiene una relación. Por ejemplo, da un ejemplo de el símbolo de sí, no sé qué, que bueno, la asociamos con la balanza. O sea, no se puede reemplazar por otra cosa y automáticamente lo asociamos con un símbolo. Entonces, como que tiene relación de alguna manera con la realidad. Bien, sí, por eso, nunca es completamente arbitrario, digamos, no hay posibilidad de que sea completamente arbitrario, mismo por lo que representan, digamos, que tienen esa relación. Entonces, como que es para, después no es lo principal, pero es importante que lo sepan. Pero sí, por eso, está bien. A ver, voy a seguir leyendo las preguntas, igual cualquier cosa vayan hablando. Entonces entraría dentro de lo del referente que habla Benveniste, puede ser, lo del símbolo. Pasa que en realidad lo podemos pensar, pero después no lo nombran, digamos. Por ejemplo, Benveniste no te lo nombra el símbolo en concreto, entonces como que tampoco nos sirve. Nos puede servir si queremos pensarlo de alguna manera, pero no, en concreto no, como que no nos sirve tanto profundizar o pensarlo de esa manera si es por, digamos, entender qué es lo que nos plantea Benveniste. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Cómo vienen? Bien, Mati, yo no entendí un tema. ¿Qué cosa? A ver. La crítica de Benveniste a Saussure es lo único que no entendí muy bien, cómo lo explicaron. No, pero lo de Benveniste lo vemos después, digamos, lo vemos en el grupo que viene, así no nos mezclamos los temas y todo. Hoy vamos bien Saussure y el grupo que viene, en la semana que viene, digamos, vemos bien profundamente Benveniste y Jacobson como el punto de vista estructuralista. Así no nos mezclamos. Mati, Sí. una consulta más. Cuando dijiste que el curso de lingüística general fue escrito por los alumnos de Saussure cuando ellos tomaban apunte, esos apuntes que tomaban, ¿de qué hablaba él? ¿De todo esto? ¿De la lengua? Son estos que estamos leyendo. Esto es una síntesis de todo lo que escribieron, lo que armaron ellos. Después no es lo principal a saber, pero sí tenemos que saberlo más o menos para entender algunas cuestiones que qué sé yo, capaz que no están tan bien, o que incluso no podemos decir que todo esto es exactamente lo que dijo Saussure, por ejemplo. No hay forma de saber que sea exactamente lo que planteó Saussure. Claro, pero Saussure no escribió este libro, digamos. No lo escribió él, lo escribieron los estudiantes de él. Bueno, seguimos si les parece, si va bien hasta ahora. Tenemos el segundo, todavía tenemos un principio para ver. El segundo principio, ¿alguien sabe qué es y lo quiere explicar? El segundo principio. La linealidad del significante. Sí, el carácter lineal del significante. Sí. El carácter lineal. Perfecto. ¿Y te animas a explicarlo? Sí, con mis palabras. Sí, obvio. Básicamente todo viene encadenado. Por ejemplo, si yo quisiera decir mi nombre, tendría que pronunciar primero la A, después la I, después la L, después la D, después la N, porque no podría decir Ailén de una sola vez. Lo mismo escrito. Tiene que tener espacios que representan el tiempo. Bien, en general está bien. El carácter lineal significante, para entenderlo, es eso, digamos. Necesita tener cierta linealidad y ciertos espacios, digamos, para poder ser comprendido. Incluso, qué sé yo, no es posible, el ejemplo de las palabras que es lo más fácil, digamos, decir todo al mismo tiempo, una palabra en una sola vez, digamos, sino que es necesario que tenga todo ese transcurso. Pero bueno, acá hablamos de carácter lineal significante, porque el significante, más allá de todo lo sensitivo y lo que veníamos hablando, es de naturaleza auditiva. Entonces toma las propiedades del tiempo. Por esto de lo sensorial, digamos. Va a tomar esas propiedades del tiempo y va a ser lineal, porque no podemos pronunciar ni no podemos hacer nada que no se desenvuelva en el tiempo, por lo menos que sea comprensible, digamos. Incluso después es imposible hacerlo.
hasta fisiológicamente, pero eso ya en el terreno del habla y no nos metemos ahí. Sino que tenemos que entender que es necesario que que el significante, al ser una trance auditiva, te tiene que desenvolver en el tiempo. Entonces, por eso tiene la linealidad. El tiempo va a ser lineal y nada, tenemos toda esa amplitud que tenemos que tener en cuenta. Después no hay mucho más que explicar en realidad el carácter lineal, pero como para cerrar el signo, si se entendió hasta acá, la mejor. Podemos pasar a la otra o a la otra definición de lengua, pero no sé cómo vienen. Bien, lo de la cadena está bien. Joya. Bueno, bien. Bueno, sistema de valores puros es la otra definición, que obviamente no se contraponen, sino que son parte de lo mismo. Y si es lineal porque toma las propiedades del tiempo, digamos, se desenvuelve el tiempo y es allí, porque es por ser de naturaleza auditiva, que ahí pregunta Luca. Así que nada. Bueno, sistema de valores puros. A ver, ¿alguien puede decir algo o se me ocurre para poder partir? Está la frase tan conocida de que la lengua es forma y no sustancia. ¿Alguien puede explicar por qué la lengua es forma y no sustancia? ¿Alguien se anima? Yo no termino de entender a qué se refiere con sustancia. O sea, eso. De una. Antes de que se estableciera la lengua, había dos masas amorfas de pensamiento y de sonido, y que bueno, cuando se estableció la lengua, hizo un corte arbitrario donde las unió y formó el signo, y eso. Claro, A ver. como que sin la ayuda de los signos no podríamos distinguir dos ideas de forma clara y distinta. ¿Cuáles eran las dos masas amorfas? Perdón, me perdí. Pensamiento y sonido. ¿Alguien se anima a agregar algo más? Que no hay nada material que lo constituya. Es puramente psíquica. Por eso es forma y no sustancia. Bien, hay varias cosas, ahí va tomando varias cosas. Bueno, la lengua es forma y no sustancia. Obviamente partimos de lo que dijo Alan al final, es forma y no sustancia porque básicamente no tiene nada material. La sustancia sería eso, lo material, lo sustancial, digamos, la sustancia. Que bueno, serían la sustancia en este caso las dos masas amorfas que nombró Caro, que son pensamiento y sonido. La lengua no es ni pensamiento ni sonido, sino que lo que viene a hacer es a darle orden a las dos masas amorfas de pensamiento y sonido. Hace cortes arbitrarios en las masas de pensamiento y sonido. Después, como decía también Nadir... Los combina, dices así. ¿Cómo? Los combina. Claro. Entonces, tenemos que pensarlo, qué sé yo siempre doy el mismo ejemplo, porque me parece súper gráfico y súper concreto. Pensemos en una hoja de papel que tiene de un lado el pensamiento y del otro lado el sonido. El papel en sí mismo no es la lengua. La lengua va a ser el corte o la forma que le demos al papel, que sería de un lado el sonido y del otro el pensamiento. Entonces, vamos a decir que la lengua es forma y no sustancia, porque lo que hace es poner orden a las dos masas amorfas de pensamiento y sonido, que serían la sustancia. Entonces, la lengua es pura forma, porque la forma es lo único que le importa, digamos, y le da esa forma a las dos masas amorfas, a partir de cortes arbitrarios. Que esos cortes arbitrarios después son los signos y qué sé yo, pero lo principal es que entendamos eso. En la lengua no hay nada material que la constituya. Es puramente psíquica. Clave, digamos, a tener en cuenta. Una pregunta, ¿esto es parte del estructuralismo? No, eso después también es importante, porque Saussure no es estructuralista. Saussure lo que es considerado precursor del estructuralismo, pero incluso cuando Saussure fallece, ni siquiera estaba pensado el estructuralismo y mucho menos el estructuralismo en lingüística. Entonces, no es parte del estructuralismo. Sí, el estructuralismo puede retomar algunas cosas de las que plantea Saussure,
incluso esta idea de la lengua, forma y no sustancia la va a retomar el estructuralismo, pero no es Saussure estructuralista en concreto. Y bueno, después de esto podemos entender, bueno, el valor o sea, el sistema de valores es puro. Bueno, es puro porque no hay nada material que lo constituya. Bien, primera idea resuelta, ponele. Pero bueno, el signo, que bueno, esto de la unión significado-significante, esta entidad sigue a dos caras, adquiere valor en el sistema. Pero ¿por qué esto que digo yo de que adquiere valor en el sistema? ¿Qué es? ¿O de qué manera? ¿O existen signos de fuera del sistema o no? ¿Alguien quiere decir lo que le parece? A través de las relaciones entre las unidades que se establecen en el sistema. Ahí, bueno, la oposición, lo de relativo, lo posicional, de que está todo dentro del sistema. Bien. Entonces vamos, a partir de lo que dice Caro, pensamos que, bueno, el signo adquiere valor en el sistema, entonces toma valor en el sistema por la relación que tiene con los otros signos, de oposición y diferencia. Esto incluso lo podemos pensar como una definición por negatividad en relación al signo, pero bueno, eso para tenerlo en cuenta. Justamente por esta oposición, por cómo se contrapone con otros signos. Entonces incluso podemos decir que el signo es lo que los otros signos no son. Por eso está la idea de la oposición y la diferencia con el resto de signos del sistema. En el caso del sistema de la lengua, después bueno, hay diferentes sistemas, diferentes unidades. Pero un signo por fuera de un sistema no existe. Si no existieran sistemas numéricos, un número no tendría ningún tipo de valor, no significaría nada para nosotros. Incluso para nosotros una palabra en, no sé, alemán, si no sabemos alemán, no tiene tampoco valor ni significado, nada, porque no conocemos ese sistema de lengua. Qué sé yo, como que para tener una idea como más cercana capaz. Pero básicamente un signo por fuera del sistema no existe, porque no tiene ningún tipo de valor. Pensemos el valor entonces que va a depender del sistema en el que se encuentre. Voy a repetir, siempre repito el mismo ejemplo, así que lo que viene desde hace un par de grupos, qué sé yo, los números, el 8, depende en el sistema de valor, digamos, que lo pongamos, va a ser... ¿qué va a significar ese 8? Si lo ponemos en un sistema de medida en centímetros, va a ser 8 centímetros. Si lo ponemos en un sistema de cantidades, va a ser 8 lapiceras. Si lo ponemos en el sistema de calificaciones en la facu, va a ser un aprobado muy bueno, digamos. Nada, depende en qué sistema en que esté, el valor que va a adquirir cada signo. Entonces, esto es una idea, como no usen este ejemplo, sino que para entender, digamos, cómo es lo del valor y lo necesario que es que un signo esté dentro de un sistema. Porque un 8 en sí mismo no tiene valor, digamos, porque no necesitamos que esté dentro de un sistema de algo. El 8 siempre lo pensamos a partir de algo. Normalmente lo más sencillo, pensarlo en cantidades, entonces pensamos 8 cosas. Aunque sea una unidad abstracta, 8 de algo. Pero después nada, en concreto, necesitamos que esté dentro de un sistema para que tenga valor. El valor se lo da el sistema. No existe un signo por fuera de un sistema. Así que nada, eso. Si no adquiere valor. No sé si se entiende, si vienen comprendiendo, si quieren agregar algo, o cómo están hasta ahora. Pero en realidad, en concreto, el sistema de valores puros es esto. Entender bien qué es el valor y, bueno, la idea de la lengua es forma y no sustancia. Después, incluso, a la hora de hablar de valor, esto es la forma, es el valor en su totalidad, digamos. Después existe también el valor conceptual, digamos, y el material, que a su vez no son los principales, pero siempre es importante tenerlos en cuenta. Porque nosotros vamos a pensar, digamos, como que el valor para tener valor va a ser necesario la colectividad en el sistema para crear, o sea, para que exista este sistema, y después este signo lo adquiere en el sistema, como decía recién. Pero después el valor que yo hablé recién es el valor en la totalidad. Después el valor conceptual,
por ejemplo, corresponde a un concepto y la relación con otros conceptos. De vuelta, relaciones con otros signos, pero en este momento solamente con sus conceptos. Y lo material, podemos asociarlo un poco con el significante, pero vamos a hablar concretamente de las diferencias fónicas que ayudan a diferenciar los signos, por ejemplo. Pero bueno, nosotros nos quedamos principalmente con el valor en su totalidad, pero bueno, para nombrarlos y para que queden también ahí la importancia del valor material y el valor conceptual. Adquiere valor en el sistema el signo adquiere valor en el sistema por la relación que tiene con los otros signos. Es decir, un signo es lo que los otros signos no son. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Bien? ¿Mal? ¿Tranqui? Ya lo repetimos varias veces también esto con otros grupos y todo. Bueno, tranca, igual. Cualquier cosa vamos a volver a charlarlo. Antes del parcial vamos a volver a verlo con preguntas y todo para meterle a pleno. Hacemos una jornada intensiva, no sé, algo vamos a hacer, pero para llegar de la mejor manera posible. Pero bueno, me alegra que vayan bien. En concreto queda solamente el punto de relaciones sintagmáticas y asociativas, si no me equivoco. Ya hablamos medio del resto. No sé ustedes qué onda, qué les parece, por dónde, si quieren retomar algo, si quieren agregar algo, si quieren avanzar y alguien quiere definir más o menos las relaciones sintagmáticas y asociativas, lo que ustedes quieran. Recuerden, el grupo es para ustedes y nada, para ver lo que más les sirva a ustedes. Para mí está quedando todo re claro. Bueno, la mejor. Recuerden igual siempre acercarse a los textos, releerlo, incluso que yo la primera vez que lees Associated no entendés nada, hasta que entendés la idea de valor, incluso que es lo último que ves del Saussure, creo. Nada, como que hasta que no entendés la idea de valor no entendés lo que es un sistema, y a su vez viene hablando de todo el tiempo de sistema, entonces como que es difícil, si no entendés que es un sistema, entender que es la lengua, digamos. Así que por eso, releerlo es clave, yo creo que asociar justamente por esta idea y esto de entendemos recién al final con algunos conceptos clave para poder entender el principio. Y eso es medio, también no sé si lo hizo Saussure o si lo hicieron los mismos estudiantes o cómo fue, pero también a tener en cuenta. Pero nada, vayamos viendo cómo seguimos. Si alguien quiere medio cambiante, sí, también, olvídate. Es difícil enganchar la lingüística, pero una vez que la enganchamos como que es mucho más llevadera. No sé si a mí me gusta la materia, pero en general no es la materia que más suele gustar, pero sí, es mucho más llevadera, eso sí. Y más si lo hacemos así colectivamente y nos vamos encontrando, creo que está bueno eso. Así que nada, no sé cómo quieren seguir ahora. Cerré la roya, verga. Bueno. Está lindo para una torta frita, pero sin tac. Soy re celíaca. Mi hija también es celíaca, de una. Ahí va. La juega. Sí, mal, ¿quién se pone la 10? O se paga unas facturitas, cualquier cosa vale. Yo banco. Yo acepto. Yo también soy banco fuerte. Pero bueno, después del grupo lo vemos y a ver a dónde caemos. No, mentira. O no. No, ¿quién quiere o quién se anima con las relaciones sintagmáticas asociativas? Así ya terminamos y se queda más tranqui. ¿Quieren que lo diga yo, que lo tengo cortito y conciso? Dale. Relaciones sintagmáticas son las relaciones entre dos o más unidades que se combinan entre sí en forma lineal y no se pueden superponer. Por ejemplo, la palabra bien se separa B, espacio I, espacio E, espacio N. Se dan en presencia. Por ejemplo, en presencia de la B se determina el valor de I. O sea, la B sola no vale nada. Y después las relaciones... Primero para ver bien lo de sintagmáticas. Buenísimo. Después igual seguís con el otro. Pero nada, para decirlo súper sencillo, esto, digamos, como decía Guille,
son dos unidades que se combinan entre sí de forma lineal. Podemos asociarlo incluso para facilitarnos con la idea de carácter lineal significante, pero bueno, esta idea de que no se pueden superponer, todo eso es lo mismo. Entonces esto se va a dar en presencia porque en valor de la B, por ejemplo, se determina el valor de la I en la palabra bien, como decía Guille. Entonces nada, son estas relaciones, digamos, que hay entre las diferentes unidades que se combinan linealmente. Lo más fácil para entender son las palabras, como decía Guille, ahí conviene. Así que nada, y en presencia de las otras letras que se va a dar el valor de cada letra. Así, eso como simplificándolo y para que sea mucho más sencillo. Seguí, Guille, si querés. Bueno, la asociativa yo no la terminé de comprender del todo. Dice, las relaciones asociativas son las relaciones que hacemos con signos que tienen algo en común. Es una relación casi infinita. Se asocian las unidades por el concepto o la imagen acústica. Se dan en ausencia. El valor de las unidades no se da por otra unidad. Perfecto. No sé si alguien lo quiere explicarlo mejor, o si quieren que ya directamente lo explique más o menos con palabras, o si alguien que lo entendió mejor lo quiere explicar. ¿Nadie se anima con asociativas? Yo si querés te puedo leer. Las palabras que ofrecen algo en común se asocian en la memoria y así se forman grupos en el seno de las cuales reinan relaciones muy diversas. Sucede esto en el cerebro, funciona en ausencia de, y yo entre paréntesis puse selección y sustitución. Bueno, lo de selección y sustitución me suena mucho más a estructuralismo, así que no lo usaría yo ni a palo, por las dudas, digamos, porque no son términos que use Saussure. Y después ojo con lo del cerebro, porque son psíquicas, digamos. El cerebro es un órgano, digamos, en concreto, no sé bien si sería un órgano, como no sé, pero no me acuerdo, pero digamos, no, es todo psíquico, no hay un lugar específico. Sí lo dimensionamos como el cerebro porque es como que lo que siempre nos imaginamos, pero después en concreto es psíquico. Y sí, esto son las ideas estas de que son cosas que vamos relacionando, para traer un poco a tierra. Nosotros relacionamos, vamos a partir de la palabra asociamos conceptos, asociamos cosas. Agarramos signos y lo podemos hacer con cualquier otro signo que tenga similitud, sea en significado o significante. Entonces son asociaciones que hacemos psíquicas casi infinitas, porque qué sé yo, tenemos una idea, bueno, lo de botella, yo pienso en botella y si me puede venir agua a la cabeza, por ejemplo. Pero así como a mí se me vino agua, capaz que a otro compañero se le vino la tapa a la cabeza. O así se le vino, no sé, plástico. O así, qué sé yo, botella, no sé, algo que ahora no se me ocurre nada que pueda ser por el significante o por lo auditivo, por lo fónico, pero nada, como que es esa asociación psíquica que vamos haciendo por que se parece, digamos, o rosa, por ejemplo, lo podemos asociar con jazmín, con tulipán, o el rosa lo podemos asociar con otro color, o también lo podemos asociar con cosa, por ejemplo, porque se parece en la palabra, porque rima, porque le cambió una sola letra, por lo que sea. Entonces son asociaciones infinitas. Y después, ¿por qué son en ausencia? Porque no dependen del otro concepto que vamos a asociar para tener un significado o un valor. Después van a depender siempre de la relación con otro signo del sistema, pero no es que necesita sí o sí del otro concepto para poder tener ese valor. Sí, como pasaba en el anterior, que una palabra, por ejemplo, si no teníamos las relaciones de oposición y diferencia con las otras letras, no tenía significado, no tenía valor. Acá ya tiene un valor ese signo que asociamos. Así que nada, eso como para tener bien en cuenta, bien presente, y para que sepamos, digamos, la diferencia incluso entre sintomáticas asociativas. Después podemos asociar por lo que se nos ocurra, digamos, cualquier cosa puede ser. Por eso casi infinito incluso. No es infinito porque, bueno, hay determinada cantidad de cosas que conocemos. Entonces como que si llegamos a determinado punto ya no podemos asociar más nada porque ya asociamos todo. Pero bueno, no llegamos nunca a ese punto, digamos. Así que nada,
No sé si se entiende la idea de las dos relaciones, las sintemáticas asociativas, o si me volé o lo que sea. Puede ser escuela, bancos, lápices, curso. Muy bien, sí, obvio. A ver, ahí han tirado otro ejemplo. Sobre bebé, infancia, etcétera. Sí, bebé, infancia, elegancia, incluso si les ocurre por el significante. Francia, por el dicho. O sea que correcto decir que la sede está en el cerebro. No. Por eso, no vamos a plantear lo del cerebro. Sí vamos a plantear que son asociaciones psíquicas. Pero lo psíquico no está en el cerebro necesariamente. Incluso está en debate donde se encuentra lo psíquico. Siempre. La diferencia es, o sea, básicamente son diferentes en concreto, digamos, en general las dos. Porque una nos va a plantear que es la combinación entre varias unidades, que va a ser la sintagmática, y que el valor de las unidades se va a dar en presencia de esas otras unidades. En el caso de las palabras son las letras, las unidades. El ejemplo de la palabra bien que traía Guille, tenías lo de la B se pone con la I se pone con la B y con la E, y la N se pone con la E, bueno, así. Y a partir de eso, de que están todas esas letras, va a adquirir un valor, digamos. En cambio, las asociativas lo que tiene es que son asociaciones psíquicas casi infinitas por lo que se nos ocurra, podemos asociar las cosas. Por su significado o su significante. Y que no necesariamente necesitan del otro signo para tener valor. Así que nada, sería eso en realidad en concreto. No sé si se entiende, si queda más claro. Mati, Sí. yo me desconecté recién porque se me fue el wifi. Tenía una duda de lo anterior que hablábamos, del carácter lineal del significante. Si el significante ahí se puede hacer de alguna manera concreto, porque en la lengua no hay nada abstracto. Si ahí el significante se hace tangible, el concepto, ¿por qué no se hace tangible? ¿No tendría esa parte abstracta la lengua? ¿Cómo? No entendí lo de tangible. No entendí lo que vas. O sea, en el carácter lineal del significante, cuando nosotros podemos hacer tangible en la escritura al significante, el concepto no se puede hacer tangible. ¿Eso no sería una parte abstracta en la lengua? No, ¿O no hay nada igualmente el abstracto? significante no se hace tangible. Cuando escribimos no es el significante. Porque el significante, recordemos que el signo es psíquico siempre. Cuando lo escribimos es una palabra escrita, digamos, en concreto. No hay, porque no hay nada material, digamos, que constituya la lengua. Cuando escribimos, sí, tenemos la palabra y podemos ver, digamos, la linealidad de las palabras, pero no es el signo, digamos. No es el signo y no es el significante. Porque el significante es sensorial, digamos. Son huellas psíquicas, no es algo tangible de ninguna forma, digamos. Sí tiene una naturaleza auditiva, porque justamente es lo sensorial, pero no es el sonido en sí mismo, tampoco. Va más allá. Por eso no lo podemos hacer tangible y la palabra escrita no tiene nada que ver con la lengua. Incluso es más cercano al habla, pero ni siquiera, digamos. Porque incluso Saussure no plantea nunca ni habla de eso, así que no nos tendríamos que centrar ni cambiar por eso. Gracias. No, de nada, Gili. ¿Qué onda? ¿Cómo vienen a esta hora? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Repetimos algo? ¿Ya se cansaron, están fritos y quieren ir a dormir a siesta? Nada, no sé, como lo que a ustedes les parezca, lo que van a decir a ustedes, como siempre. Pero bueno, en general Saussure ya recién vimos todo. Igualmente vamos a después tener ese repaso previo al parcial que le vamos a meter a pleno para llegar de la mejor manera posible. Les espero la semana que viene también para ver lo de Benveniste y Jacobson con el estructuralismo. Y nada, como ustedes quieran, no sé si quieren seguir, si quieren que cortemos. Yo igual sigo a disposición de lo que necesiten, digamos. Eh, Más allá del receso y eso, digamos, como que, sí, vamos a estar acá, estamos acá, digamos, así que a pleno, lo que necesitan. ¿Iba a decir algo, Anto? Para mí estaba bien. Para mí la próxima
venís. Para mí quedó bastante claro esto ya. O sea, alguna duda puede quedar, pero quedó bastante claro en todo, digamos, todo lo de Benvenís. Digo, todo lo de... Estoy quemada igual, lo de Socir. Claro, sí, olvidate, sí. Ya me imagino, estoy medio cansado. Incluso como decían, la lluvia está para, no sé, para merendar algo rico. Y hacer Para comer. Sí, obvio. Rosa y rojo sería una relación asociativa porque vos lo asociaste, digamos, de alguna manera, psíquicamente, y del rosa se te ocurrió el rojo, digamos. Así que sí. Si ponemos el rojo de vuelta, si ponemos rosa y rojo en sí mismo, no es una relación asociativa, porque la relación asociativa es lo que hacemos psíquicamente. Entonces nosotros tenemos que asociarlo para que sea una relación asociativa. Si son dos conceptos, digamos, sueltos, más allá que tengan que ver, no va a ser relación asociativa, porque nadie los asoció psíquicamente. Así que nada, eso. Mati, Sí. ¿Cuándo vas a hacer de vuelta la siguiente clase? Los grupos de estudio los sostenemos todos los miércoles a las 15 horas, trato de sostenerlo. Igualmente siempre vamos charlando por el grupo y todo. Pero sí, la idea es sostenerlo todos los miércoles 15 horas. Yo ahí dejé mi número por si alguien no está en el grupo o se sumó porque le llegó el link de alguna forma. Que me escriban, así yo les voy mandando toda la semana. Y también lo dejo siempre por el grupo al link, así los agrego. Y nada, cualquier cosita me pueden escribir, yo no tengo ningún inconveniente. Este grupo ahora lo voy a poner a subir a YouTube, así ya lo antes posible lo tienen por si lo quieren ver. Por hoy descansen un poco igual, que estamos en receso, un poquito de descanso no viene mal. Y nada, estamos en contacto. Así que nada, gracias también por participar, por sumarse y nada, por la buena onda de siempre. Y por estar más partícipe que nunca, está mejor. Gracias, Mati. No, de nada. Muchas gracias, Mati. Si llegamos, en particular yo, si llego a probar, te hago una comida. Hacemos un picnic. Dale, tortas fritas. Te lo mando con pedido ya. Vale, nos vemos. Suerte, cuídense. Estamos en contacto. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos, Besitos. chao. Hasta luego. Gracias, nos vemos la próxima.